Laberinto de papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Laberinto de papel, el podcast literario de Shataka dedicado a libros de fantasía, de terror y de ciencia ficción que hacemos en colaboración con la editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica de todos los tiempos. Es uno de los creadores de mundos de fantasía más seguidos, más leídos, más respetados y más estudiados de la historia, que es J.R.R. Tolkien. Es el autor de El Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion y es el creador de la Tierra Media y de todas sus criaturas. La excusa que tenemos para hablar de ello son un par de novedades del autor, que como sabéis murió hace tiempo, pero sigue generando literatura pese a haber fallecido. Y bueno, vamos a hablarlo con Eleazar Herrera, que es autora de fantasía, de sagas como West Marino o Los Guerreros de Tale, y fan de Tolkien. ¿Eres fan de Tolkien? Qué pregunta, ¿eh? Siempre igual. A ver, soy fan de Tolkien de la parte más académica, de la parte filológica, no tanto igual de la ficción. Así, ficción, ¿no? Súper entre comillas, porque es como casi mito poético lo que hace Tolkien. O sea, que podemos considerarte fan a grandes rasgos. Sí. Bien. Vale, pues los libros que ha sacado Minotauro y que nos devuelven un poco a la figura de Tolkien es Los mundos de J.R.R. Tolkien, de John Garth, que es... Tolkien es un autor que se inspiró en gran medida para crear la Tierra Media en lugares reales, ya desde El Hobbit, que es su primer libro. De Hobbiton al Valle Élfico de Rivendell, todo esto tiene equivalencias más o menos reales, y este libro rastrea un poco todo lo que hay en las inmediaciones de Oxford y más allá, como las West Midlands o las Tierras Medias Occidentales, que inspiraron mucho a Tolkien. Y bueno, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué me puedes contar de...? En realidad me parece tan vasto e impresionante todo lo que se ha conseguido Tolkien solamente desde su cabeza, ¿no? O sea, partiendo de la potencia de sus propias palabras, como luego ha impulsado generaciones de escritores, generaciones de músicos, de directores de cine. O sea, me parece increíble que además que se pueda recoger en un libro todo un compendio más, pero útil encima. A ver. Sí, porque esto es como un atlas casi de lugares que inspiraron. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que vemos tantos libros ya sobre Tolkien o sobre la figura o biografía, estudio académico o reediciones, que llegas a pensar otro libro de Tolkien, a ver este que tiene. Pero realmente se siguen sacando cosas con mucho valor. Sí. Me sorprende para bien. Sí, antes lo comentábamos. De hecho, que John Garth, el autor de este libro, es uno de los grandes expertos en Tolkien. Y bueno, hay cosas que contar realmente, aunque no sea... O sea, aunque no te remita directamente a la ficción de Tolkien, pero sí que hay cosas en todo lo que se inspiró y demás. Sí, ¿no? Es como que nos retrotrae un poco a la ambientación, ¿no? De mundos, al world building, que ahora está tan súper de moda en boca de todo el mundo. Pero realmente es como... Es que es muy heavy es muy heavy lo que hacía este hombre. Es que dijo, yo quiero... Tengo este idioma que me he inventado, creo que eran dos, yo tengo muy mala memoria para estas cosas, pero quiero tener un motivo para usarlos. Ok, pues voy a desarrollar el resto de cosas, ríos, valles, montañas, personas, o sea, y a raíz de todo eso ha generado pues lo que conocemos como Tierra Media ahora y más allá. Claro. De hecho, la prueba de lo que estás diciendo es el otro libro que está recién editado de Tolkien, que es Recetas del mundo de Tolkien. Pues desde el pan de sidra de manzana, al almuerzo de Pippin en Minas Tirith o el pastel de pescado del río Brandivino. O sea, es una cantidad de manjares que no sé hasta qué punto están... Me imagino que están muy inspirados en la gastronomía de la zona donde vivía Tolkien. Yo creo que forma parte también... La gastronomía es una parte vital de la cultura, de cualquier cultura, así que cómo no iba a haber comida. Me da hambre todo lo que dices. No, por favor. Me metí a llevar un pan de lembas y me dura 2 semanas. 2 semanas, no, 2 meses.
Pues bueno, empezamos haciéndote la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cuál fue tu primera experiencia con Tolkien? ¿Cómo te adentraste en su mundo? Pues yo empecé a leer fantasía cuando era pequeña, obviamente, o sea, como lectora. Pues un día creo que mi tío trajo su tomo del Hobbit y yo tenía 12, 11 años, no me acuerdo. Y nada, empecé a leerlo y yo creo que ese salto a la fantasía adulta no lo llevé bien, porque estaba lleno de palabras que no entendía, ya sabes cómo es Tolkien, tan descriptivo, tan con mucho peso narrativo cuando habla, que claramente se nota que sabe de lo que está hablando, pero para mí, chavalita de 11 años, yo decía, esto me supera. Y me superó y dije, y cerré. Y nunca supe, Bilbo, no sé quién es. Y cerré y dije, otro día. Y luego volví a retomarlo cuando ya estuve en el máster de literatura comparada. Obviamente dimos parte de Tolkien, más en la parte académica. Y sí que volví a leer, me releí un par de biografías suyas, también el ensayo de cuentos de hadas, y de ahí ya volví a leerme el Hobbit, ya por un poco pasión personal, en plan, a ver qué pasa, que yo tengo un recuerdo muy malo de este libro y no puede ser. Y ahí sí que lo disfruté, pero porque yo creo que ya también como escritora fue como un aprendizaje muy bueno de todo lo que tiene y de todo lo que sabe. A nivel filológico fue un descubrimiento para mí, era como que no dejaba de aprender. Así que tuvimos ahí un encuentro. Y luego dije, bueno, vale. Entonces, ¿tú no crees que el Hobbit sea una buena lectura para niños? ¿Es demasiado para...? No sé, también es que depende de dónde vienes, claro. De dónde vienes, cuáles son tus lecturas. Igual yo creo que es una lectura más adolescente, aunque no lo sé, porque también para la época... Al final Tolkien empezó a escribir por sus hijos, un poco para sus hijos, y de repente salió el Hobbit y dijo, ¡Eva! ¡Qué gracioso, qué divertido! A ver, yo infantil no lo veo tampoco, ¿no? Pero claro, tendríamos que remontarnos también al contexto histórico, qué tipo de corriente literaria tenemos ahí para saber también un poco el estilo que se llevaba. No sé, yo más floja venía. Yo venía casi de Kika Superbruja, te quiero decir. Era otro estilo. Claro. Bueno, cuéntame si crees que la fama de Tolkien obviamente es merecida como creador de mundos, como creador de la Tierra Media, como uno de los grandes clásicos de la literatura de fantasía, pero ¿crees que parte de su fama y demás se ha sobredimensionado, se ha exagerado, o crees que no, que Tolkien merece estar en el puesto en el que está? Me hace esta pregunta porque sabe que tengo opiniones. Sí. A ver, por partes. Sí que creo que tiene una fama merecida, porque no hay muchas personas a nivel de canon literario que digamos, escriban o partan desde las palabras. La creación desde la palabra, no desde una idea al abajo. O sea, no. Es como la raíz primerísima es la palabra. Entonces, ya sabes que estás ante una persona que está escribiendo desde un prisma completamente distinto. Y con todo lo que eso conlleva. Entonces, sí, o sea, yo creo claramente que tiene un buen puesto merecido, y que realmente, ya te digo yo, para mí fue un antes y un después a la hora de empaparme y de decir, estoy escribiendo, pero ¿qué estoy escribiendo? Porque sabíamos que Tolkien le daba muchísimas vueltas a las frases que hacía, ¿no? O sea, escribía una frase y buscaba la eufonía, el sonido perfecto, la acústica chula de las palabras. Entonces, escribía una frase, la leía en voz alta, se la releía, la saboreaba, no sé qué. Y tú sabes que si ya hace eso, es que es un crack. Porque no está conforme, o sea, y no es que sea impostor, no tiene síndrome del impostor, está buscando ir más allá, o sea, ya te digo, está mezclando un poco mito y creación, por eso mito poética pura para mi gusto. Ahora, ya vienen las sombras un poco. La gente, yo creo que está bien. Está claro que las raíces de Tolkien llegan muy lejos a muchos escritores contemporáneos y los que llegarán, pero al mismo tiempo no tenemos que dejar de mirar otros autores que están también en el canon y que aportan en una especie de tapiz, este marco fantástico, también enriquece muchísimo. No es el único autor,
y no por eso, o sea, cada César lo que es del César, pero no vamos a volvernos locos tampoco, ¿no? O sea, yo creo que es por un lado muy humilde porque cuanto más aprendes de Tolkien a nivel académico, en mi caso, más te das cuenta de que le pirraban las palabras y punto. Y como le gustaba muchísimo, es que flipaba con las palabras, es que es así. Entonces aprendió muchísimos idiomas, se inventó idiomas y creó toda la Tierra Media, pero por el placer estético que eso le daba a nivel pues eso, de palabras, de filología. Me parece un pasote. Claro, porque muchas veces a lo mejor ha quedado en él su fama como creador de historias, digamos, de una mitología. Pero esto que dices es muy interesante, lo de que su pasión por la palabra pura, eso impactó de forma también práctica en los libros, ¿no? Claro, yo creo que además tú como lector o lectora, da igual en qué tiempo estés, no, si en el suyo fuiste alumna de Tolkien, como por ejemplo Diana Wynne Jones, la del Castillo Ambulante, ella escribe completamente distinto a Tolkien, pero está claro, también ves un poco las enseñanzas de Tolkien en el sentido de muchísimo peso narrativo, las palabras colocadas ni sobran ni faltan. Sabemos que Tolkien era muy prolijo con los adjetivos, era como, buah, tengo todos estos y allá vamos. O sea, mi yo pequeña está como, es verdad, pero aún así se aprende muchísimo y también nos ayuda, al menos desde un punto de vista de escritora, a mí me ayuda a comprender que realmente las palabras tienen muchísima potencia y todas y cada una valen oro. O sea, es que es así. O sea, yo creo que eso es lo que me llevo yo. Igual menos a mí a nivel narrativo, como pues eso, El Hobbit o El Señor de los Anillos, me parecen guays, pero ahí se acaba. O sea, realmente yo, como tampoco soy muy fan de la fantasía épica, pues hay cositas que se salen fuera de mi jurisdicción. ¿Sabes? Pero en realidad todo lo demás, todo lo que concierne a la Tierra Media me flipa muchísimo. Muchísimo. Tolkien, bueno, es fácil hablar de la obra de Tolkien porque realmente solo tiene tres grandes obras mayores y una de ellas la escribió, o sea, se publicó de forma póstuma. Está El Hobbit, está El Señor de los Anillos, que como sabes, pues argumentalmente están íntimamente unidas, y luego el Silmarillion, que se publicó en 1977 después de que él muriera, a partir de sus apuntes y demás. Todo esto es de sobra conocido por todo el mundo. Como de sobra es conocido que El Hobbit nació como un cuento infantil para contar a sus... Me parece tan hijos. cookie. O sea, de repente dices, a ver, no tengo nada que leerles, un momento, sujétame el bote de tinta, ¿sabes? Me voy a poner a escribir. Y de repente sale El Hobbit, es que no te lo puedes creer, pero a mí me gusta mucho que Tolkien tuviera tan claro que quería escribir para niños, porque al final la fantasía, los cuentos de hadas y los libros, las primeras historias, obviamente están dirigidas a los niños, bueno, a las personitas pequeñas, ¿no?, que van creciendo, y por eso es muy importante trasladar conocimiento a través de las historias, pero no, digamos, con moralina, ¿no? Las fábulas que conocemos, pues yo qué sé, la cigarra, ¿cómo era esta? La cigarra y la hormiga. Por ejemplo. En ese plan no, hablábamos más de los cuentos de hadas de manera folclórica, ¿no? O sea, la tradición oral, que se sabe que las palabras... Lo mismo, es que parece que solo me repito, pero es que es verdad. Las palabras tienen poder, acarrean unas consecuencias y por eso y todo eso se transmite con los cuentos de hadas. O sea, tienes mito y tienes creación a la vez y además una lección y unas lecciones aprendidas que eran muy importantes. Antes no teníamos la mejor manera de transmitir una lección siempre era contado. Mi abuela me contaba unos cuentos de miedo que luego para salir por la noche no quería. Pues sí. Esto es igual, Tolkien mucho más lejos. Claro, esto es lo típico, ¿no? De cuentos de folclore popular que son en realidad advertencias, ¿no? Sí, eso es, pues no salgas a la calle o no, desconocidos, etcétera. Yo creo que obviamente sin trasladar esa parte quizá tan oscura de primeras, vamos a decir, pero sí, y yo creo que
influyó muchísimo a la hora de aproximarse la primera vez a su propia obra, digamos, o cómo él descubría o desenrollaba su propia obra a la vez que la contaba. Bueno, porque dices que, o sea, bebe del folclore, está claro, ahora hablaremos un poco de ello, pero que dices, no tan oscura, pero bueno, el Hobbit tiene una parte oscurilla. A ver, tiene tela. Digamos que al principio empieza como de me voy de aventura y luego ya vienen todos los dramas y además todos de seguido casi. Sí. Bueno, literalmente me voy de aventura, o sea, es algo que se dice mucho en el Hobbit, ¿no? Sí, claro, es que es no sé, también cómo empieza, ¿no? Es que sabes que te estás a punto de encontrar con algo muy grande y que es tan vasto como casi el universo que ha pensado, y también yo creo que su habilidad para sintetizar eso simplemente a través de los párrafos, sin excederse tampoco, forma parte de esa maestría que tenía. O sea, y aparte incluir poemas, canciones, todo eso enriquece muchísimo una ambientación mucho más que extensísimas descripciones. Claro, porque yo creo que es uno de los grandes valores del Hobbit, que yo he tenido la ocasión de releer hace muy poco, que es que sugiere esa tierra media solo con pequeños apuntes, ¿no? Es que es una fantasía. Es que literalmente ojalá pudiera hacer eso, pero hay mucho que trabajar. Pero está claro que todo... Yo por eso suelo releer a veces cuando no sé qué leer o estoy como que no me salen las cosas o estoy en un bloqueo. Releo mucho los ensayos que tengo de Tolkien, simplemente por coger un poco de dicción, esa cadencia que tiene también tan didáctica, porque a mí se me hacía un poco lío cuando era peque, se me hacía un poco lío leerle en El Señor de los Anillos, bueno, Las Dos Torres, o sea, eso era... Yo no sabía por dónde me venían, pero bueno. Pero luego le leía en los ensayos, en las conferencias, y para mí era, estar todo el rato como recibiendo una clase magistral, y eso a través de un libro tan claro. Si lo has escrito de manera tan clara es porque lo tienes muy claro, pero además transmitirlo con esa claridad requiere muchísimo entrenamiento, muchísima perfección. Hay gente que es muy buena en lo suyo, pero que no le cuesta transmitirlo. Yo creo que ahí era un crack también. Claro. ¿Cómo era el Tolkien de no ficción, digamos? El de no ficción, no sé, diría que todo esto bajo mi experiencia como lectora, a mí se me hacía quizás un poco más... digamos que quería, en lugar de en una acción o en una escena concreta, en lugar de irme a la escena, ¿no? Intentar hacer una gradación un poco correcta de pues pasaba esto, luego esto y luego esto. Sentía como que quería contar tantas cosas, no siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es verdad, el botón de Legolas, que de repente una túnica, una capa preciosa, excelsa, y luego de repente es como el botón que lo forjó no sé quién de no sé cuántos, hecho de no sé cuánto, y yo pasé y digo, cara y media de ¿es necesario, John? O sea, por favor, permíteme que te tutee ahora mismo, pero era necesario. De verdad, pero claro, luego efectivamente hace eso mismo escribiendo, o sea, en sus propios ensayos, y ahí tiene mucho más sentido porque necesitas ese desglose, ese contexto, ese corpus literario, cómo lo va desgranando poco a poco para que sea realmente inteligible para todos. O sea, eso es que ahí había una diferencia que yo no entendía cómo la gente no la veía. Claro, que probablemente sí la veía, pero normalmente igual la gente solo lee la ficción porque es igual lo más conocido, o lo menos abrupto igual, porque igual no de repente no te pones a leer un ensayo de, yo qué sé, del árbol y la hoja porque te apetece. Tú vas a leer la ficción porque te entretiene, etcétera. Y el ensayo siempre tiene ese muro, ¿no? de profesionalidad o de seriedad, que no es así, pero hay que romper esa barrera también. Tal y como lo estás diciendo, me da la impresión, es como si por eso la ficción de Tolkien fuera tan prolija y tan detallada, porque tiene un punto como documental, ¿no? Sí. Y además, yo antes pensaba, cuando empecé a leer, porque
primero leí la biografía por cuestiones del máster y luego ya me metí con lo demás, pensaba que había una parte que era la faceta, digamos, didáctica o académica de Tolkien por un lado y luego la parte de Tolkien como escritor de ficción. Y creo que no, o sea, en mi experiencia, tal y como lo he vivido yo, es como una moneda y son caras complementarias, pero es que no entiendes una sin la otra. Por eso yo siempre animo a al menos coger un ensayo de los muchos que tiene o de alguna conferencia que tiene y releerla, porque a mí me parece que da un paso más allá, incluso aunque no te interese la Tierra Media, pues porque no es tu tema favorito o te han hablado de Tolkien tanto que, porque eso puede pasar, te hablan tanto de Tolkien que ya no quieres saber nada, dices ya, bueno, ya voy a leerme otra cosa, ok, vale, pues no te leas El Señor de los Anillos o no te leas el Hobbit, pero echa un vistazo. De verdad, echa un vistazo a los ensayos, que es como leer a otra persona que sabes que no es otra persona, es la misma, pero que de repente todo es claro, todo está muy claro. Bueno, esta opinión es decir que no me la esperaba, la de si tienes que leerte algo de Tolkien, léete los ensayos. Yo sé que no soy la persona más popular para hablar de Tolkien, pero de verdad hay que leerse los ensayos. Yo creo que esto que me dices me pasa con muchos autores de ficción que son a lo mejor académicos, profesores y demás, que esto quieras que no, pues cala en su ficción, ¿no? Aunque no escriban ensayo, pero de un modo u otro. Sí, yo creo que sí. Y también, digamos que otra cosa interesante es que el lenguaje académico a veces es muy rebuscado, como que nunca es muy áspero. Tanto si eres una persona que habitualmente tiene que leer papers o tesis o está investigando, sigue siendo un lenguaje muy árido. Entonces, que alguien se haya tomado la molestia hace muchísimos años, o sea, nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, y se haya molestado en escribir unos ensayos que los pueda leer cualquiera, digamos cualquiera con una base, o sea, con conocimiento moderado, aunque te cueste un poco entrar quizás en la dinámica, o no, porque yo creo que no, pero es, digamos, lenguaje raso, y digo raso, pero no es la palabra, lo sentimos, Tolkien, no es la palabra, porque realmente está tan bien explicado, está tan preciso, que da exactamente igual cuál sea en qué momento de tu conocimiento personal te estás aproximando. O sea, da igual cuánta bibliografía lleves encima, como periodista, como lector en general, como estudioso, que va a encontrar el hueco para que lo que está contando te interese y lo entiendas. Me parece un puntazo eso, ¿eh? Y es que es muy importante. Lo es. Donde sin duda que se nota mucho este bagaje de Tolkien, o digamos, este trasfondo también como académico, es un poco relacionado con lo que decías del folclore y demás, es en la mitología, ¿no? En cómo los ingentes conocimientos sobre mitologías de todo el mundo que tenía lo inyecta en sus ficciones de forma como muy natural, ¿no? Como adaptando. Sí, es como no te voy a contar de repente la montaña no sé cuál, que era descendiente, igual no te cuenta de dónde le ha puesto un nombre, me lo voy a inventar un poco, le ha puesto un nombre de un dios noruego a una montaña, igual no te la explica, no te dice de dónde viene en ese momento, pero igual dentro de X páginas te hace un poema, te cuenta, o te hace un refrán, o te hace un verso, una cancioncilla, y tú dices, ¿otra canción? Sí, otra canción, pero mira toda la canción, lo que te está ofreciendo. Y es como información paralela que a ti te cala y que realmente no es una información, digamos, útil para el viaje con ellos, pero yo creo que cuando se aposenta dices, ostras, es que claro, ahora sé esto, ahora sé lo otro, ves las conexiones, es como que se va formando el tapiz, y él no te apabulla con todos esos datos, porque sabe mucho. Entonces, si se pone a contarlo todo, nadie le sigue el rollo. Sí. O sea, a nadie le gustan los pedantes. que yo pienso que es la razón por la que a lo mejor es más difícil acercarse, ni siquiera siendo fan de Tolkien, al Silmarillion, porque tiene más esta estructura de te voy a contar la mitología. Sí, es como ya sabes a lo que vas, chaval.
ya esto ya no es ficción, va más allá, es ficción, no ficción, es todo. Yo la verdad es que lo he visto siempre por encima, en la biblioteca un poquito, y a mí me parece imponente, desde luego. O sea, hay gente que se lo ha leído de arriba abajo, que ha guardado en su cabeza cada dato, me parece una pasada, porque es que son muchísimas cosas que había pensado, muchas, y como es obra póstuma, las que igual tenía pensadas que no llegó nunca a bajar al papel. Es que... Sí. Está claro. Por ejemplo, en el pues, por poner un ejemplo, me parece interesante esto que dices de que nunca te... O sea, digamos que que por otra parte tiene sentido, ¿no? Porque no tendría sentido que de repente en el Hobbit te dijeran que Gandalf está inspirado en... hay referencias a la mitología nórdica, eso no tendría sentido en la ficción de la... Pero pienso que con los conocimientos que tenemos todos de mitología, por elementales que sean, que sabemos que Odín, Zeus, en fin, unas cosas muy básicas, como que eso cala en nosotros y entendemos a lo mejor las conexiones, aunque sea de forma intuitiva, ¿no? Sí, de forma intuitiva total, y que igual te suena, pues muchas veces decimos, este nombre me suena como a élfico, y alguien dice, bueno, lo voy a poner no sé dónde, y de repente buscas la raíz del fonema y de repente Tolkien tenía 10 páginas sobre esta persona y tú como uff, voy a beber agua. Pero realmente mola mucho porque siempre vas a encontrar una razón o un sentido, aunque no lo busques. Va a acudir a ti porque ha calado tanto en la cultura popular y bebe de tantos sitios que de algún lado te tira que te suena. Claro. Es que eso es bellísimo. Claro. Sí, de hecho yo después, informándome un poco sobre sobre las referencias que tenía pues el Hobbit, sin ir más lejos, porque por supuesto en El Señor de los Anillos, pues eso multiplicado por muchísimo, que sea solo por la extensión. Pero quedándonos solo en el Hobbit, por ejemplo, veía claras muchas referencias de no solo a personajes típicos de determinadas mitologías como la nórdica y tal, sino toda la historia de la búsqueda del tesoro, del anillo y demás, es como una estructura de relato mitológico clásico muy clara. Es que para mí es Beowulf, prácticamente. Claro. O sea, además es que lo tuve que leer paralelamente también en el máster, y fue con 2 o 3 meses de diferencia, y cuando leí Beowulf y cuando leí luego El Hobbit, dije, joder, es que está claro que bebe muchísimo, inconscientemente o no. Obviamente era un hombre leído, así que seguro que había cogido de aquí y de allá, o incluso lo que decimos, sin quererlo, había transmitido eso que tanto impacta de Beowulf, esa gesta tan épica, pero al mismo tiempo con sus cosas muy mundanas a exacto, la vez. Es como épica pero bajita, como un hobbit un poco, o sea, era como valentía pero desde casa, o con cositas muy locales que te puedes tú sentir fácilmente identificada, y obviamente no somos un héroe de leyenda, ni somos el Ulises, ni nadie, pero joder, te puedes sentir identificado en esas experiencias humanas, que es en lo que, si quitas todos los artificios, siempre todo se reduce a una experiencia humana, a un amor, a un desamor, al bien y al mal, al catolicismo, que sabemos que a Dios, que tuvo tremenda influencia, obviamente por su parte católica, que es que escribió un poema a la Virgen. Es que es muy heavy si lo piensas. Claro. O sea, claro que lo ha influenciado todo. Claro. Es que dices que hay determinadas cosas que a lo mejor nos quedamos con la épica y eso se nos queda un poco lejos, es cierto, pero aunque no nos identifiquemos con los grandes héroes, sí es fácil identificarse con el Hobbit, que todo le viene grande. Claro. Y todo dice, pero ¿en qué movida me he metido? Yo me iba de aventura, pero un finde, ¿no? Y de repente me he metido en una movida que en fin, si salgo vivo, pues ok. Claro. Y también es mucho... A mí los hobbits me hacen muchísima gracia porque tienen ese coraje innato que también tenemos las personas cuando nos enfrentamos a un reto, que efectivamente es camisa de 11 varas, y aún así lo solventamos un poco con el éxito de la improvisación,
improvisación, suerte, profesionalidad a veces. Sí. Y también la lías mucho, así Sí, que somos todos un poco... Sí. Sí, en ese sentido es muy mundano y es muy interesante como porque está claro que su gran impacto a lo mejor en la literatura de fantasía es en eso, en la épica, y todo el mundo recuerda que si las batallas, que si el no sé qué, pero a mí me hace gracia pues eso, es que es perfectamente como tú lo has expresado, esa capacidad de algunos de sus héroes para mezclar como la improvisación, al mismo tiempo sentimientos heroicos reales que sí, tenemos todos, claro. pero tienen que salir cuando tienen que salir. El resto del tiempo estamos más por ponernos un anillo que nos hace invisibles para ver si... a ver si pasa el problema de largo. Sí, totalmente. Lo que más a mí me gusta también en las películas, antes de que ya venga el Balrog y empiecen las movidas tan increíbles, como que para mí son muy guays de ver, pero a distancia de seguridad, yo desde la valla, o sea, no querría estar en esa piel, pero me gusta mucho como en una batalla o al principio tiene ese toque aventuresco simpático, y que incluso en medio de una refriega Gimli y Legolas tengan un comentario de jajas y dices, es que claro, es que esto pasaría, ¿sabes? En un momento de adrenalina total sueltas una tontería, claro, o te picas con el compañero, no sé qué. Yo creo que eso también te saca una sonrisa en medio de un momentazo que tienes el corazón que se te está a punto de salir, obviamente, porque ya sabemos que cuando Tolkien se pone a describir una escena con mucha potencia, saca la artillería, y la artillería no solo son adjetivos, sustantivos, todo con mucha potencia, sino como que sabe apelar directamente a ese sentimiento de heroicidad, a esa gesta loca, que es el Señor de los Anillos, gesta loca. Sí, la verdad es que en esta conversación que estamos teniendo me estoy dando cuenta un poco, porque yo venía con la idea de, ok, tenemos el Hobbit, que nació como un cuento para niños, y el Señor de los Anillos, pese a la continuidad argumental, es otra cosa, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta de que quizás no es, o sea, que lo único que aumenta es la escala, pero la esencia es muy comparable. Sí, yo creo que sí, porque al final es lo que te digo, siempre tocan los mismos temas, no, porque son temas que nos importan a todos por igual, en mayor o menor medida, y efectivamente el Hobbit era una aventurilla que pasaba a la redonda, ¿no? O sea, no se iban muy lejos, por así decirlo, pero lo que vimos en El Señor de los Anillos son 3 libros, un viaje, literalmente el viaje del héroe, pasadísimo de vueltas, pues porque pasan muchísimas cosas, y personajes que vemos una vez o dos tienen su propio ciclo de viaje del héroe que no vemos, pero que obviamente él pensó y que quizás figuran en el Silmarillion. O sea, es que no me lo he leído, no lo sé, pero seguro que hay muchísimo apéndice en el legendarium que tiene Tolkien de este personaje hizo no sé qué. O sea, es como que lo tiene todo súper bien hilado. Sí. Sí, de hecho el Señor de los Anillos nació, lo comentábamos antes, como una continuación del Hobbit literal, vamos a escribir otro cuentecito, y que era Bilbo Bolsón se ha gastado el dinero y tiene que salir de aventura, porque claro, tiene que hacer movidas, y eso al parecer eso no cuajó y tuvo que aumentarlo, ¿no? A mí me encanta muchísimo. Esto es el Hobbit. Te lo doy, editor. Y editor, vale, lo voy a publicar. Me ha encantado, no sé qué. Y ahora tengo esto, que es el conjunto de leyendas que claro, tengo en la cabeza, y que claro, que tengo aquí un taco de folios, que es, vamos, y el editor en plan, ¿no tienes más hobbits? Danos así otra aventurilla de hobbit, y él... Jope, bueno, voy a pensar. Y le salió, en fin. Sí, claro, y pensó esto que no cuajó. Hobbits hay, pero... Sí. Al parecer, al principio tenía pensada esta aventurilla como de continuidad muy literal, y cuando le dijeron que pensara otra cosa, se acordó del anillo, que igual él no le había dado tanta importancia, pero que había ahí algo muy, muy potente, ¿no? Pues, y el caso es que la idea del tesoro, pues
pues lo que hablamos, es como nuclear en cualquier mitología, ¿no? Bueno, es que estoy intentando hacer memoria un poco de algún clásico que no gire en torno a un tesoro, material o no, me refiero, porque esto siempre es una broma, pero el tesoro son los amigos que hacemos por el camino, ¿no? O sea, sí. Pero además el anillo. Además anillos locos. Sí, cuéntame. No, que me parece una es que no consigo pensar en un título que no intente alcanzar lo que hablamos, o la inmortalidad, o la lucha del bien contra el mal. Tiene como muchos temas que además están muy bien entrelazados, que no es, dirías, lees una vez la trilogía o el Hobbit y dices, claro, va del bien contra el mal. Bueno, sí, pero te quedas corto, porque realmente hay una profundidad extra, tiene muchísimas capas, y cada capa diría incluso que trata de una cosa distinta, y dependiendo de tu bagaje y de lo que a ti te llame la atención o con lo que te sientas más identificada, sacas unas conclusiones u otras, porque eso también es muy interesante, cómo la obra deja de ser de Tolkien y pasa a ser de un conjunto de personas muy alto, y que cada persona saca dentro del, digamos, los parámetros generales, sacan diferentes conclusiones y se quedan con diferentes recuerdos o pasajes, o aluden a sensaciones completamente distintas, pero que todas están dentro de ese buen caldo que ha hecho Tolkien ahí, hablando de recetas. Es posible que sea eso mismo que estás diciendo lo que hace que se le considere un clásico, ¿no? Cómo apela a gente tan distinta y cada cual saca lo mismo, pero en realidad todos sacamos lo mismo. Sí, le ponemos palabras distintas, ¿no? Pero él se aseguró de tenerlas todas para poder... Una palabra para gobernarnos a todos. Sí. Además me llama también mucho la atención, ya que hablamos pues esto de beber como de distintas fuentes, distintas mitologías, que lo has mencionado tú de pasada, todo el tema del catolicismo. Él era católico, bueno, muy integrista, incluso que cuando con el Concilio Vaticano, cuando se pasó la misa de ser en latín a ser en los idiomas de cada lugar, él se indignó mucho. Sí, no estaba muy a gusto. No estaba muy... Dijo, a ver, o sea, vale, pero sí, tenía un catolicismo súper arraigado. Sí, se casó muy jovencito, también me quiere sonar. Sí. Y esto también entra mucho en pues una serie de valores típicos del catolicismo, pues el sacrificio, la inmortalidad, la culpa, en fin, una serie de cosas que tenemos todos asumido porque nos hemos criado con eso en el ambiente, digamos. Pues eso también impacta mucho en la novela, ¿no? Las religiones de salvación tienen, sabemos que obviamente en Europa las religiones de salvación tienen muchísima fuerza, y efectivamente también todos esos valores que has comentado tú, sacrificio, perdón o redención, duda, un poco flagelarse también, realmente tienen una cabida en el corpus literario de Tolkien. Si te paras a pensar y vas desgranando poquito a poco cada personaje, incluso encuentras que tienen muchos matices, también muchos pecados ahí metidos, sí, ¿no? Yo creo, a mí me dio mucho esa sensación cuando me los leí ya de mayor. Sí, además es que si te tienes que quedar solo con... Incluso aunque no te lo hayas leído, aunque conozcas muy por encima El Señor de los Anillos, las cosas, incluso a veces con ideas prestadas y demás, como puede ser pues la resistencia de Frodo a la tentación, es que catolicismo, más claro, agua, claro. Y como cuando ya han hecho casi todo el camino, de repente ya no quiere tirar, y bueno, aquí mención especial que sabemos que Sam es el verdadero el motor, la fuerza bruta, sí, y de corazón, porque realmente Frodo llega y ya y no quiere, y como no vas a querer, Frodo, que hemos llegado hasta aquí, te tiro yo. O sea, te vas tú, él y el anillo. Yo soy Sam y me cabreo. Pero también tienes esa figura como de digamos, el pastor en los momentos más bajos y más humanos, en el peor de los sentidos. Ahí es donde está Sam,
para como una especie de pilar, es que me recuerda muchísimo al pastor en el momento más oscuro, que te ilumina, que te ayuda, que te vuelve a poner en buena dirección, o que nunca pierde la fe en ti tampoco. No sé, si nos ponemos cafeteros aquí y sacamos unas cosas que... Claro, porque pienso que Tolkien manejaba mucha mitología y tal, pero curiosamente, y eso lo diferencia de muchos otros, no desde un punto de vista pagano, por así decirlo, sino como... pues eso, tamizado por su propia fe, ¿no? Sí, porque yo creo que también diferenció muy bien lo que era religión de espiritualidad. Porque uno puede tener una fe interior X y tu fe puede estar basada o puede provenir, ¿no?, de beber de tu religión, la que practiques, pero al mismo tiempo la espiritualidad también se basa, y la fe se basa en unos principios, que es básicamente el principio de ser buena persona, como todas las religiones, sí, un poco. Básicamente. Entonces yo creo que en lugar de meterte un bazooka de toma mi religión y así como es, pero te la maqueo un poco para que parezca que te estoy contando otra cosa, realmente crea un telón de fondo súper colorido y habla de esos buenos valores. Con los valores te vas a sentir identificado 100%, porque eso es a lo que aspiras, a ser buena persona, a no dejarte, a no hablar mal, ¿no? Pues ser una persona de bien, simplemente, es así de sencillo. Eso es muy fácil, todo el mundo quiere eso. Igual si metes de repente un nombre propio de un dios o de un profeta, o directamente hablas de la Biblia, ahí ya Tolkien yo creo que perdería puntos, y perdería puntos cualquiera, porque en cuanto te quieren meter propaganda, en cuanto tú quieras meter propaganda de tus cosas, claramente va a surgir un rechazo. No todo el mundo tiene por qué comulgar, ¿no?, con tus creencias. Claro, es que no sé hasta qué punto, pero por lo que tengo entendido sí que él los primeros borradores, que bueno, tardó 10 años en escribir El Señor de los Anillos, o sea que habría muchos borradores, pero al parecer sí que al principio había como referencias más explícitas a su fe y demás, porque supongo que porque le salía así, y hizo mucha limpia de reducirlo a lo que tú estás diciendo, a lo que todo el mundo puede identificarse desde un punto de vista espiritual, ¿no? Sí, y además supongo que también forma parte de la construcción de un mito, ¿no? Si tú quieres que esto que se lea, digamos, que reformulo, que es más fácil. Tolkien lo que quería también era dotar a Inglaterra de su propia, digamos, que quería hacerla grande, de manera de que quería meter o crear una mitología que enriqueciera a su país. La única manera que tienes de hacer eso es lo que has dicho tú, limar un poquito tus propias creencias y dejarlo al raso en realmente los valores que transmite esa creencia. Y suelen comulgar con lo que nos dicen nuestros padres, con a lo que aspiramos a ser también, ¿no? Buenas personas en general, gente maja. Muy bien, pues pues con este toque espiritual yo creo que hemos hablado de una parte interesante de Tolkien, por lo menos. Muchísimas gracias, Eleazar, por haber venido a hablar de Tolkien. A ti por invitarme, como siempre. Y bueno, pues nada, sin más que añadir. Bueno, se podrían añadir muchas cosas de Tolkien, pero digamos que hemos cubierto una parte interesante. Pues nada, recordaros que podéis vernos en nuestra versión en YouTube, pero también escucharnos en versión podcast, en ebooks, en Spotify, en todas las plataformas habituales. Y nada, nos vemos en la próxima entrega del Laberinto de Papel, el podcast de ciencia ficción, terror y fantasía de Sataka, que hacemos en colaboración con Minotauro.